Vamos a tratar de hablar un poco de la parte patológica. Creo que es el ladrillo de estas 4 conferencias y trataré de explicarles cómo se clasifica un Olga y un Holguín para muchos de ustedes que no son patólogos. Aquí tengo algunos compañeros patólogos que espero que no alcen mucho la mano, pero lo más importante de esto es que sepamos que el Olga y el Holguín hacen parte de una ínfima parte de los diagnósticos que hacemos en anatomía patológica. Este es nuestro hospital, el Hospital Pablo Tobón Uribe, donde trabajo actualmente. Yo como patólogo no me podría ir sin dar unas pequeñas palabras acerca de nuestro mentor y de nuestra base de las charlas de esta mañana. El doctor Pelayo Correa es un patólogo antioqueño que nació en Sonsón en 1927, fue médico, es médico porque aún está vivo, de la Universidad de Antioquia y egresado como anatomopatólogo de la Universidad de Antioquia, digno alumno del doctor Alfredo Correa Henao, que fue nuestro primer patólogo en Colombia, quien fundó la primera facultad de medicina de anatomía patológica en Colombia. Para ese entonces la Fundación Kellogg daba unas becas a la mayoría de los patólogos que eran egresados de la Universidad de Antioquia. El doctor Pelayo Correa estudió en Emory, posteriormente regresó a la Universidad del Valle y con su gran amigo y colega, el doctor William Hensel, propusieron el modelo causal del cáncer, pero lo extraño de él y lo meritorio de él es que él hizo ese modelo causal, pero cuando eso Marshall y Warren no habían descrito el Helicobacter pylori. Él intuyó que había una posible cascada de gastritis crónica, que había una atrofia, posteriormente una metaplasia, una displasia y luego un carcinoma. Él además fue profesor de la Universidad de Luisiana y publicó hizo más de 300 publicaciones durante toda su vida. Tuve el honor de ser panelista junto con él en un congreso de patología en el 2015 en la ciudad de Cartagena. Lo conocí personalmente, una gran persona, se sabe toda la patología molecular al derecho y al revés, o sea, es una persona demasiado inteligente. Aquí está la secuencia que él inventó, más el Helicobacter pylori, que es el tóxico de la relación aquí, y podemos decir que le debemos mucho al doctor Pelayo Correa. Aún vive y tiene muchos años, pero está muy bien. Como sé que la mayoría del público no es anatomopatólogo, entonces debo referirme a la histología normal. Entonces, para efectos prácticos tenemos que la mucosa gástrica en patología se divide en 2, mucosa fundocorporal, que es la misma mucosa oxíntica, y la mucosa antral. La mucosa que tenemos aquí enfrente es una mucosa de transición. Aquí tenemos una mucosa corporal que es rosadita, como dicen las hijas mías, papá, eso es rosadito porque tiene células oxínticas y cumple la norma del 25, que es 25% de superficialidad de la glándula y 75% de la profundidad de foveolas. Es la ley del 25-75 para efectos de identificación. Y la mucosa antral, que tiene la ley del 50, donde vemos que la superficie de la glándula es un 50% y la parte profunda es otro 50%. Aquí claramente se ve la transición y aquí vemos las porciones a nivel esquemático para poder entender mejor. Vemos la superficie de la glándula y las porciones del istmo, del cuello y de la base con sus diferentes células. Es importante saber que en diferentes topografías del estómago podemos encontrar o las mismas células o diferentes células que tienen una función específica, que aquí menciono algunas de ellas. Como ampliación de esta microfotografía vemos una mucosa de tipo oxíntica, que es una mucosa con células que nosotros llamamos en huevo frito, porque son las células parietales que tienen un citoplasma ampliamente eosinófilo y un núcleo basófilo bien redondeado, que contrarrestan con las otras células mucosecretoras, con las células principales y con las células enterocromafines y etcétera. No solo podemos hablar de atrofia, displasia y metaplasia, tenemos una serie de inconvenientes para nosotros poder enfrentar una biopsia gástrica.
Yo tenía un compañero patólogo que decía que él iba a dedicarse únicamente a biopsias gástricas y yo hoy lo llamo, le muestro estómagos y me dice, esto está muy difícil. Y yo le digo, pero usted ibas a dedicar únicamente a ver estómagos. O sea, nosotros despreciamos muchas veces el estómago y creemos que la gástrica es una biopsia sencilla. Lo mismo los endoscopistas, entran, toman una biopsiecita y ponen gastritis y hasta luego. No ponen datos clínicos, no ponen nada. Entonces el patólogo se enfrenta a poner un diagnóstico que no tiene clínica y al igual el endoscopista tampoco recibe datos clínicos. Eso es un ir y venir. En resumen, tenemos los diferentes tipos de gastritis. Aquí en los que tienen más de 3 asteriscos son las causas más comunes. Aquí tenemos la bacteriana, que es la más común, por el Helicobacter pylori, y tenemos las gastritis que son de tipo no infeccioso, que hoy en día son las gastritis reactivas, que son uno de los tipos de gastritis más comunes. ¿Cómo se hace el diagnóstico de gastritis? Pues la gente dirá, muy fácil, ver linfocitos en la lámina propia. Pues no, el diagnóstico de gastritis crónica se hace viendo la presencia de plasmocitos en medio de las foveolas gástricas y debe haber un número mayor a 5 plasmocitos. Estas preguntas generalmente las hacemos en los exámenes de residencia. ¿Por qué? Porque son preguntas que nadie se lee y nadie se estudia. Entonces son 5 plasmocitos. Finalmente, tenemos otros tipos de gastritis como aguda, como la hemorrágica, etc. Tenemos aquí el tóxico de la relación, el Helicobacter pylori, teñido con la coloración de Giemsa, y la inmunistoquímica, que también se utiliza para diagnosticar el Helicobacter pylori, poco utilizada en Colombia. ¿Cómo se diagnostica el diagnóstico de una gastritis? Pues siempre tenemos leve, moderada y severa en cuanto a la presencia de Helicobacter pylori en la superficie. Si hay actividad inflamatoria, lo mismo, leve, moderada y severa. La cronicidad también. Si tenemos atrofia del antro o atrofia del cuerpo, si estamos de suerte y tenemos biopsias de antro y de cuerpo, ¿cierto? Y si tenemos metaplasia intestinal, dónde está localizada, si es en el antro o en el cuerpo, y la extensión de la misma. Para poder decir qué es atrofia. Atrofia es la pérdida de glándulas. Cuando tengo un número menor de glándulas a la usual, es la atrofia. ¿Cuál es el número de glándulas usuales? Generalmente entre 5 y 10 glándulas deben haber en espesor o de foveolas. Aquí hay menos glándulas, aquí hay una atrofia y vemos una metaplasia. ¿Qué es más fácil evaluar? ¿Una atrofia o una metaplasia? Ya lo miraremos con un ejemplo que daré al final. Pero lo más importante es que la biopsia gástrica, para hacer una biopsia adecuada, debe tener muscular de la mucosa. Si no tengo muscular de la mucosa, yo no tengo forma de evaluar si hay atrofia, porque la metaplasia la puedo ver desde la superficie y es fácil de evaluar. Entonces, la atrofia se puede dar por fibrosis, como dijo el doctor Otero, o por reemplazo de algunas glándulas con un nuevo componente, que es la metaplasia intestinal, que antes se graduaba como completa, incompleta. Hoy en día no nos enredemos la vida, metaplasia intestinal y ya. Entonces, diferentes estudios dijeron, ¿qué estamos haciendo con la atrofia? ¿Qué estamos haciendo con la metaplasia? Entonces ahí fue donde se inventaron los sistemas operativos, el OLGA, que evalúa la atrofia, y el Holguín, que evalúa la metaplasia intestinal. Y lo que usan el OLGA y el Holguín son unas escalas análogas visuales. Yo pretendía traerles 1000 biopsias, pero yo preferí traer los esquemas de los artículos porque creo que es más fácil entender los esquemas de los artículos que el número de biopsias llenos de rosado y de morado. Entonces, esto ya me lo dijo el doctor Otero, le agradezco mucho porque ya me dio media charla. Ya sabemos que necesitamos 5 biopsias, ojalá en frascos separados. Eso aumenta una sensibilidad del 92% entre endoscopista y patólogo. La verdadera correlación entre endoscopista y patólogo, uno cree que es mucha, pero es muy mala, es entre un 55 y un 65%. Entonces, la toma de biopsias de manera adecuada es importante y deben estar enviadas en frasco aparte y adecuadamente marcadas. A manera esquemática, entonces yo les decía que era una escala visual análoga. Aquí esquematizan la mucosa antral y aquí la mucosa corporal con diferentes colores. Esta es la mucosa antral de un espesor conservado, digamos que esta es la muscular de la mucosa y aquí las foveolas bajan hasta la parte profunda, lo mismo acá. Aquí ya tenemos una zona antral atrófica, una zona corporal atrófica y tenemos zonas de metaplasia intestinal asociadas. La escala de Olga, voy a hablar de Olga y luego hablo de Holguín, pero generalmente para explicar Olga y Holguín, pues con una sola que explique es válido, ya con eso tenemos. Entonces la escala de Olga
lo que hacen es una comparación entre las mucosas de antro y las mucosas de cuerpo. Se hace la evaluación de cuánta atrofia hay y cuánta metaplasia hay. En cuanto a la atrofia, si no hay atrofia, pues es un estadio de 0. Si hay una atrofia leve, quiere decir que yo veo una atrofia entre 1 y 30%. ¿Por qué esto es tan difícil de evaluar? Porque para mí puede que sea 30% y para otro patólogo puede que sea 35%. Entonces aquí la atrofia no sería leve, sino moderada. Entonces cuando es de diferentes observadores y no es tan medible, es difícil una verdadera adecuada interpretación entre los observadores. La moderada va entre 31 y 60% de presencia de atrofia, es un estadio 2, y la severa es un estadio 3 que tiene más de 60% de atrofia. El ejemplo número 1, entonces es cuando no hay atrofia, entonces tengo las 2 biopsias de antro y aquí tengo una tercera que es la que estipulan como la de incisura, que generalmente queda siendo como una biopsia de antro, y tenemos las 2 biopsias de cuerpo. Como no hay atrofia, entonces digo atrofia 0, esto es una sumatoria, 0, 0 más 0 es igual a 0, entonces estadio 0, todo es 0, entonces no hay atrofia. Aquí tenemos el estadio 1, entonces como tenemos 10 glándulas, miren aquí tenemos la suma de 10 glándulas, entonces imagínense uno buscar 10 glándulas en una biopsia, es más difícil, por eso traje los esquemas. Entonces aquí tengo 2 glándulas atróficas que da para un 20%, aquí otras 2 y aquí tengo 4, sumo 20, 40, eso me da 80, dividido 3 da 26, o sea 26 me da una atrofia moderada. Entonces la atrofia moderada sería un AS1, aquí me voy para el AS1 y lo estadifico aquí, y en el cuerpo sumo 20 y 30, eso me da una sumatoria de 50, la divido 25, y aquí me da en el cuerpo un AS1 porque está entre 1 y 30, entonces así se saca el estadio de Olga para este caso. Aquí tenemos otro donde vemos un estadio 2, donde vemos una sumatoria de 20, hay 2 glándulas, hay uno de 30 porque hay 3 glándulas, eso es, pues, suena como muy fácil, ¿cierto? Pero cuando uno se enfrenta a la biopsia ya es muy difícil. Aquí tenemos 70, 30, 120, dividido 4 da 40, entonces es un estadio 2, es un E2, aquí está, entonces vamos para antro, estadio 2, aquí lo ponemos, y en el cuerpo, entonces 50 dividido 2 da 25, tenemos también una atrofia moderada, está entre 31 y 60, entonces en el cuerpo también es un estadio 2, aquí queda cuadrado, ¿cierto? Entonces, así sucesivamente lo podemos hacer con diferentes estadios y es muy fácil hacer la evaluación, ¿cierto? Pongamos unos estadios más avanzados a ver cómo nos va. Por ejemplo, el estadio 4, donde todas las glándulas, casi todas son atróficas, es una atrofia severa, tenemos todas mayores de 60%, entonces de entrada sabemos que es un estadio 3, ¿cierto? Entonces buscamos antro, estadio 3, entonces nos vamos para acá, ¿cierto? Miren que no nos están cuadrando dentro de este cuadro amarillo, y el C1, el del cuerpo, da 110, da 55%, entonces tenemos que es un A2, entonces nos da acá A2, por eso extrapolamos, no podemos poner ni aquí ni acá, ni aquí ni acá, simplemente lo ponemos acá, ¿cierto? Por eso es que es difícil la evaluación de los estadiajes dentro de los esquemas. Imagínense cómo serán en las biopsias como tal. Entonces, el Olga fue lo que primero se utilizó, pero se daban cuenta que no había una adecuada concordancia entre el Olga en los diferentes observadores y que cuando habían Olgas bajos probablemente había la presencia de carcinomas y viceversa. Entonces por eso también se dijo en los diferentes estudios que no se podía evaluar como una variable sola, que deberíamos evaluar también la metaplasia. El doctor Otero, que ya me adelantó mucha parte de la charla, entonces aquí tiene su estudio realizado en el 2016-17 creo, donde de todos los pacientes que vieron el 88% eran Olga 0 a 2 y el 12% eran Olga 3 y 4, que coincide con la mayoría de los estudios a nivel mundial, y donde se dice que los Olga 3 y 4 son estadios de alto riesgo, que son los que debemos vigilar, como ya lo dijeron anteriormente. Y ya mencionó también estos mismos artículos donde vemos que los pacientes con más riesgo de cáncer gástrico tienen un Olga de 3 y 4, donde tienen un riesgo más de 2.64 veces más que los pacientes que tienen Olga grado 2, 1 y 0, ¿cierto?
Entonces le metieron el Holguín, dijeron vamos a hacer la misma escala que ya expliqué el Olga, entonces no voy a explicar el Holguín, simplemente la misma tabla, y lo que encontraron fue una mejor concordancia interobservador. Ustedes que no son patólogos ahora van a ver algunas fotos y van a decir, claro, es que es más fácil ver una metaplasia que una atrofia, y para nosotros también es similar. Entonces, el grado de asociación era mayor con el riesgo de carcinoma gástrico con el sistema de Holguín observando la metaplasia, y la extensión de la metaplasia se asocia al riesgo de cáncer gástrico en 5 veces más que con el Olga. Y pues por lo tanto sería un mayor predictor de cáncer gástrico, aunque no es tanto, pero sirve un poco más ver la metaplasia que la atrofia. Y los metaanálisis muestran aquí su resultado, donde vemos que los pacientes que tienen un Holguín de alto grado, 3 y 4, tienen un mayor riesgo de tener cáncer. Con Olga era 2.64 y con Holguín 3.99, o sea casi 4. Entonces miren que tiene un mayor factor predictor. Este es un estudio donde comparan el Olga y el Holguín. Entonces es un estudio de casos y controles donde habían 4.552 casos y clasificaron según Olga y Holguín los mismos estadios que ya les he explicado, el estadio 0, el estadio 1 y 2 son los de bajo riesgo y 3 y 4 los de alto riesgo. ¿Qué encontraron? 243 biopsias que eran catalogadas como de alto riesgo según Olga, 14 de ellas, 229, que eran el 5.8%, se redujo el riesgo de alto grado a bajo grado según la escala de Holguín. Entonces ya nos está queriendo decir algo. El Olga y el Holguín en algunos casos no son tan parecidos, entonces por eso es bueno tenerlos juntos. ¿O será que hay uno que es más sensible o más prevalente que el otro? Y de todas las 4.552 casos, 67 de ellos, o sea el 1.5%, eran lesiones neoplásicas, ya sean invasoras o no invasoras, que aquí está el porcentaje no, el número de ellos, 40 invasoras y 27 intraepiteliales. Pues consistían con estados de Olga y Holguín de alto grado, o sea grado 3 y grado 4, o sea que ambos eran estadísticamente significativos. Pero ¿qué llamaba la atención? Que algunos se salían de la norma, ¿cierto? Entonces 2 de esos 34 carcinomas, porque de estos carcinomas 6 eran difusos y 34 eran intestinales, coexistían con un estadio de Olga de alto riesgo, o sea un alto riesgo de 3, pero ya vamos a evaluar si este alto riesgo, si era verdaderamente de 3, y se asociaron con un Holguín de bajo riesgo. Entonces aquí es donde uno trata de decir si un buen Olga y un buen Holguín, si es un verdadero factor predictor o no, pero de que haya que hacerlo, sí hay que hacerlos. Entonces aquí tenemos microfotografías de este estudio, donde vemos las mucosas antrales que las señalizan como 1, 2 y 3, donde vemos que presentan la atrofia y la metaplasia. Entonces vamos primero con la atrofia. La atrofia aquí es de un 80%, por eso les digo yo, aquí habrá una atrofia del 80%, ¿cierto? Entra uno en duda y es un estudio, ¿cierto? Aquí del 50% y aquí del 0%. Entonces, ¿cómo se saca el Olga en este caso? Sumo las atrofias, 80 más 50 más 0, dividido 3 da 43.3%. Me voy para el esquema, entonces voy a buscar un grado 2, ¿cierto? Entonces busco el grado 2 y me va para un estadio 2. ¿Y ellos por qué la pusieron como un estadio 3? ¿Cierto? Entonces ahí hay una discordancia. Me voy a la atrofia del cuerpo, 30%, 0%, dividido da 15, entonces aquí está, cuerpo 15%, es un grado 1, entonces aquí está, grado 1 que concuerda con el grado 2, entonces sería un estadio 2. Y me voy para la metaplasia, entonces la metaplasia es un 20% en este esquema, en la segunda biopsia un 50% y un 100% en el esquema número 3. Aquí está la sumatoria, dividido 3 da 56.7%, entonces sigue siendo una atrofia moderada. Entonces la atrofia moderada sigue siendo un estadio 2, me concuerdo un estado 2. Y me voy para la metaplasia del cuerpo, tiene 0 y aquí también tiene 0, pues obvio que me va a dar 0, entonces no tiene atrofia, pero yo siempre pongo el valor más alto, como ya puse el valor del grado 2 en la metaplasia, se queda como un estadio 2.
Entonces, este fue el carcinoma que les dio un Olga, estadio 3, que probablemente no tenía tanta atrofia y que probablemente tuvo un error. Esto se sale un poco de la norma, pero esta es la forma de explicar cómo se analiza una metaplasia y cómo se analiza una atrofia. Ustedes que no ven de esto, pues aquí se sabe que no hay nada, pero la metaplasia sí se ve rápidamente, en cambio la atrofia es más difícil de evaluar. Y está el desencadenante final, que es el adenocarcinoma de tipo intestinal. Entonces, ¿hubo un error de cálculo? No lo sabemos, probablemente. En cuanto a displasia, la displasia en tracto gastrointestinal, desde el estómago hasta el recto, es únicamente de bajo y de alto grado. Cuando ustedes vean un informe de un patólogo que diga displasia moderada, lo miran y le dicen al paciente, vuelva en 8 días, no le vayan a decir, ¿quién fue este? No, le dicen, venga en 8 días que va a hacer revisar la biopsia. Llaman al patólogo en mención y le dicen, doctor, la displasia moderada no existe, únicamente existe la de bajo grado, que se caracteriza por una estratificación y un hipercromatismo en la porción basal de la cripta o de la glándula. Miren que la superficie está completamente limpia, pueden haber mitosis atípicas y pérdida de la polaridad. En cambio, la displasia de alto grado, todos sus componentes, la pérdida de la polaridad, la estratificación, la horizontalización de las células, incluso la atipia es mucho más marcada y compromete hasta la superficie. ¿Qué hay entre la displasia de alto grado y el adenocarcinoma? Está el adenocarcinoma intramucoso. ¿Y qué hay entre el adenocarcinoma intramucoso y la displasia ¿qué hay entre la displasia de bajo grado y los cambios reactivos? Los cambios indeterminados para displasia. Yo tenía una profesora que decía que el patólogo era el indeterminado, pero probablemente sí hay casos indeterminados y debemos tener en cuenta porque las clasificaciones lo describen. Aquí tenemos el desencadenante de no hacer un Olga y un Olga inadecuado y no hacer un seguimiento adecuado, el adenocarcinoma de tipo intestinal formado por numerosas glándulas, el adenocarcinoma de tipo difuso, que aquí tenemos la forma en que infiltra a la lámina propia con células en anillo de sello, y las células en anillo de sello tienen diferentes formas de presentación. El problema de los adenocarcinomas de tipo difuso es que muchas veces se meten en la parte profunda de la mucosa y puede que necesitemos varias biopsias, incluso una biopsia profunda para hacer el diagnóstico. Esta es la clasificación de Lauren, pero también hay clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud y que hoy en día son socorridas también y también son útiles. No solo es atrofia, displasia, Olga, Holguín y metaplasia. Tenemos una serie de variantes. Tenemos la gastritis química. Yo recuerdo una vez la doctora Elizabeth Montgomery, una profesora de nosotros que ha venido a darnos muchas conferencias, que nos decía que cuántas gastritis químicas diagnosticábamos al día y todos los patólogos nos mirábamos. Ella decía, deben ser más o menos el 10 a 15% de las que diagnosticas al día, o sea, asociadas a medicamentos como AINES, ASA, etcétera. Gastritis como, por ejemplo, como la colchicina, miren, semeja a una displasia. Gastritis secundarias a radiación. Entonces, la historia de que paciente con historia de radioterapia, paciente que consume tal y tal medicamento, es importante. No tirar la orden, gastritis y chao, no, eso no, porque es importante tener estos datos. Un patólogo inexperto le puede poner a esto un adenocarcinoma, termina en gastrectomía. Pacientes que toman hierro, pacientes que toman laxantes, o lo que mencionaba ahora el doctor Otero, hoy en día se clasifican las gastritis como autoinmunes y otras en medioambientales, que eso sería parte de otra charla. En esta gastritis autoinmune vemos que tenemos atrofia, metaplasia intestinal completa y tenemos aquí nidos de células neuroendocrinas que son hiperplásicos. Y por último, para no dejar los medicamentos al lado, siempre, cada vez que mandemos un medicamento, tendremos nuestra reacción gástrica y nuestro diagnóstico gástrico cuando sean de larga evolución. Este paciente consultó a una institución de la ciudad y ya iba para gastrectomía porque le pusieron un adenocarcinoma de tipo difuso. Vemos que tiene aquí una metaplasia intestinal, esta es la mucosa de duodeno, y lo que pasa es que el paciente consumía inhibidores de la bomba de protones. Aquí vemos los cambios característicos que son microvacolas y micropapilas, que no las tengo en esta biopsia, son típicas de los inhibidores de la bomba de protones. Ya el hombre iba para gastrectomía y lo bajamos de la gastrectomía, simplemente se le suspendió el tratamiento y quedó sano el hombre. Aquí vemos la biopsia de duodeno, que también comprometía pues, ambos órganos, o sea, era un compromiso extenso. Señor, ¿usted hace cuánto toma inhibidores de la bomba de protones? Toda la vida.
Entonces, miren, ya iba para gastrectomía y probablemente le ponen el adenocarcinoma en el sello, se gana la quimioterapia y no pasa nada con él. Cosas para llevar a la casa. Por favor, orden médica adecuada. Gastritis por tal cosa, o si no saben, pues poner, no sé, ¿cierto? Uno debe saber cuando no sabe qué poner. Una historia clínica pertinente, no tomar una biopsia. Si yo hago un estudio de las biopsias gástricas que me llegan al día, no del hospital, sino de afuera, yo creo que más del 50% tienen es que un fragmento, y el fragmento mide 1 o 2 milímetros, pues la verdad da tristeza. Deben ser fragmentos grandes, que midan entre 4 y 3 milímetros, y con el sistema de Sidney. Esto aumenta la correlación del patólogo. Sospechar causas insospechadas, siempre pensar de lo normal, que es el Helicobacter pylori, a lo más raro. Usar el Olga y el Holguín, y siempre trabajar en pares. O sea, yo siempre busco un patólogo que sepa gastrointestinal para mostrarle, el patólogo que sepa hemato, y así sucesivamente. Bueno, espero que me hayan entendido un poco de la clasificación de Olga y el Holguín, y que por lo menos se entienda que el patólogo tiene cierta dificultad para hacer el diagnóstico, pero si ustedes nos ayudan mandando unas biopsias adecuadas, podemos hacer el diagnóstico. Muchas gracias.